Rick Beato es un gran creador de contenido relacionado con la guitarra, ustedes seguramente lo conocerán. Cada tanto suele subir videos acerca de una problemática que está pasando en YouTube desde hace mucho tiempo, y es que grandes creadores y grandes youtubers, grandes canales de YouTube están cerrando, están abandonando la plataforma para siempre. Y viendo los videos de Rick y también analizando los videos de todos estos youtubers que están abandonando la plataforma, he caído en cuenta de que todos los creadores tenemos la misma problemática y tenemos la misma historia, pasamos por los mismos padecimientos a la hora de hacer contenido constante durante tantos años. Esto lo voy a tratar de resumir brevemente. Cuando yo comencé en YouTube allá por el año 2012, en realidad en el año 2010 había subido 2 o 3 videos, pero comenzar realmente con el canal a subir videos semanalmente y también construir la plataforma, la academia online de tus clases de guitarra, comenzó todo el 1 de enero de 2012. En ese entonces YouTube era relativamente nuevo y tenía una gran particularidad: no monetizaba, no se podía generar ingresos ni ganar dineros con YouTube. Prácticamente no existían los influencers, sobre todo si hablamos de la música, de la guitarra, del arte, y más aún en mi caso en el idioma español. Éramos realmente muy pocos los que subíamos constantemente lecciones, tutoriales de guitarra a YouTube. Por lo tanto, la plataforma era lo que se llama un océano azul. Todo video que volcabas a la plataforma crecía. ¿Por qué? Porque no había tantos creadores. Pero lo que al principio resultaba un tanto simple y sencillo, filmarte con el celular o con una cámara con una iluminación mínima y hasta sin escenografía. Yo comencé grabando los videos en el garage de mi casa con la pared de ladrillos de fondo, muchos de ustedes lo recordarán, con una iluminación precaria, con un sistema de audio, de micrófonos muy precario, y eso para los estándares de ese entonces estaba muy bien. YouTube comenzó a monetizar y a los primeros creadores de contenido, los pocos que estábamos creando contenido en ese entonces, nos pagaba bien porque éramos pocos y se repartía el dinero entre pocos. A medida que la plataforma fue creciendo y que todo el mundo se fue volcando a crear nuevo contenido para poder monetizar y para poder ganar dinero desde YouTube, obviamente la cosa se fue haciendo más y más difícil. De hecho, muchos de esos primeros creadores desaparecieron y todo se fue profesionalizando y fue creciendo hasta tal punto de que ya no pasó a ser tan fácil filmarte y compartir contenido, sino que los creadores comenzaron a técnicamente perfeccionarse. Los youtubers nos comenzamos a convertir en prácticamente productoras audiovisuales, en donde tenías que saber sobre filmación, iluminación, sonido, ya que la calidad de imagen, de video y de audio comenzó a mejorar exponencialmente, y ya todos ustedes o todos nosotros los que consumimos YouTube estábamos empezando a acostumbrarnos a cierto nivel de calidad que hacía que cualquier video con mala iluminación o mal sonido ya automáticamente lo quitábamos. Muchos que no se adaptaron a este cambio técnico tuvieron que salir de YouTube, tuvieron que cerrar su canal debido a que ya no estaban creciendo tan fácilmente. Bueno, el monstruo siguió creciendo, el algoritmo de YouTube comenzó a focalizarse sobre los contenidos que más público atraían, contenido bizarro, contenido polémico, hasta por mucho tiempo el contenido violento atraía público y YouTube lo enfatizaba y lo incentivaba a su vez. Eso comenzó a ser muy dañino para la plataforma y sobre todo para los espectadores menores de edad. A YouTube eso no le importó, lo único que le importaba era generar más y más ganancias a costa de los creadores de ese tipo de contenido, hasta que, cansados de que YouTube no los escuche, las asociaciones de padres fueron directamente a las marcas, a Coca-Cola, a Disney, a mostrarles en qué tipo de contenido estaban apareciendo sus comerciales. Obviamente a las marcas no le gustó para nada estar pegadas a este tipo de contenido y entonces decidieron salirse en masa de la plataforma. Ahí sí, YouTube se desesperó y comenzó con todo esto del contenido controlado, de banear a muchos youtubers que por entonces tenían millones y millones de seguidores y de reproducciones. Ahora sí, a sancionarlos y a impedirles subir ese contenido violento, discriminatorio, etc. En el medio estábamos los canales de cultura, los canales de arte, que siempre fuimos los más ninguneados, y se hacía más y más complejo poder subir videos a la plataforma y que sean vistos. Para lograr las mismas visualizaciones que tenías antes, no solo tenías que reforzar tu trabajo e invertir mucho más en mejores cámaras, mejores micrófonos, mejor escenografía, mejor equipo técnico en general, sino que además tenías que competir de igual a igual contra creadores y canales que ya no eran de nicho, sino que hablaban de cualquier cosa con tal de conseguir reproducciones. Y esto mismo llegó a calar tan profundo en los últimos años que YouTube se terminó convirtiendo en una plataforma
plataforma de entretenimiento. YouTube en todo este camino siguió la misma historia que la televisión. Aquí en Argentina principalmente se suele decir que la televisión en sus comienzos no solo entretenía, sino que educaba, se mostraban grandes artistas, grandes escritores, el arte, la educación tenían un lugar fuerte en los canales de televisión. Cuando la televisión se dio cuenta que lo que más vendía era el entretenimiento y sobre todo el entretenimiento barato, todos los canales se fueron volcando a ese tipo de contenido. A la polémica, a la violencia, al chismerío. Lo mismo en definitivo que ocurrió en YouTube. Y ahora si ven todos los canales, incluso el mío, de música y de arte, los videos más vistos terminan siendo los videos que entretienen por sobre los tutoriales o los videos que te están enseñando cosas de valor. Obviamente que TikTok y la cultura de ver videos cortos y de ir swipeando y haciendo zapping en el celular aumentó esto. Ahora todo video te tiene que captar a los 5 segundos, si no deslizás y lo dejas de ver, y esto está influyendo hasta en la música. Ahora las canciones no tienen introducción, no tienen desarrollo, no tienen distintas partes, pero bueno, esa es otra problemática. Todo se resume a que es muchísimo trabajo, las 24 horas del día prácticamente para un creador estar trabajando para su canal, desde tener la idea del contenido hasta llevarla a cabo, hacer el guión, filmarla, editarla, subirla a las redes. En mi caso también tengo la academia online, que es otro mundo totalmente distinto con el doble o el triple de trabajo. En fin, los youtubers tuvimos que terminar de convertirnos en multiredes y en productoras, contratar personas que nos ayuden con la parte de diseño, la parte de edición, anuncios y publicidad, redes sociales, en fin, se complejizó tanto todo que si quieres hacer que tu canal crezca realmente, lo tienes que visualizar como una empresa, crear un equipo de trabajo, que es lo que todos los que subsistimos en estos años finalizamos haciendo, crear un equipo de trabajo para que tu canal siga siendo actual y siga siendo visto y que no se muera, sin hablar de todo el salvajismo que son las redes sociales, que son los likes, las visualizaciones, lidiar con los haters, con la crítica, tener que rendir examen a toda hora, todo el tiempo, sumado a que tantas tareas te terminan alejando de lo que tú haces realmente, que en mi caso es tocar guitarra y compartir lo que sé. Y no estoy mencionando todos los problemas de copyright que tenemos los creadores de contenido y los divulgadores de música, producto de la voracidad de las editoriales digitales con complicidad de YouTube. La cuestión es que muchos youtubers terminaron con serios problemas mentales, serios problemas de depresión, porque ya no podían sostener este tipo de vida o esta forma salvaje de estar trabajando todo el tiempo, mirando que las métricas bajan y bajan cada vez más y teniendo todas estas innumerables tareas que hacer para mantener un canal en pie, que en una sola persona es imposible que pueda recaer todo. Algunos, con suerte, como en mi caso, pudimos crear nuestra propia comunidad. En mi caso creé mi propia academia de guitarra online. Entonces no dependemos exclusivamente de lo que haga YouTube o lo que le pase o deje de pasar a YouTube ni a cualquier otra red social. Pero otros, lamentablemente, que dependían exclusivamente de los ingresos de YouTube para vivir, se vieron realmente muy afectados. Por lo cual la gran mayoría de youtubers que están dejando sus canales, incluso canales con muchísimos millones de seguidores, lo hacen porque ya después de tantos años, muchos tienen 5, 10, 15 años en la plataforma, no pueden resistir toda esta presión y realmente desean cerrar el canal y dedicarse a otra cosa totalmente distinta para subsistir. Por mi parte, yo también he pasado por muchas de estas situaciones que he relatado. YouTube y las redes sociales, sinceramente, es algo, por un lado, hermoso. Es algo que me permitió salir del garage de mi casa y que todo el mundo pueda ver mi trabajo, compartirlo, criticarlo o lo que sea. No tengo más que agradecimiento hacia YouTube en ese sentido, porque soy consciente de que sin YouTube no podría haber logrado todo lo que logré. Pero por otro lado, me mantengo también crítico en muchas cosas malas que pasan, no solo en YouTube, sino en las redes sociales, en los algoritmos, en la voracidad por vender y vender o por captar lo más que se pueda del mercado sin tener en cuenta las consecuencias negativas que eso trae. Por mi parte, en este 2024 se vienen muchos cambios. Vamos a continuar generando contenido a través de YouTube y de todas las redes sociales, contenido que va a estar quizás más volcado al entretenimiento, más volcado hacia la motivación desde la curiosidad y la divulgación. También vamos a estar implementando una nueva sección de reviews de productos y obviamente continuamos con nuestro fuerte, que es la parte educativa. Estaremos sumando nuevos cursos, nuevos profesores y llevando tanto el canal como la academia online tusclasesdeguitarra.com hacia el próximo nivel. Gracias amigos por estar ahí, gracias por escucharme, nos vemos la próxima.